Entonces, como les comentaba, ¿no? Voy a retomar rápidamente nuestras reuniones anteriores, ¿no? Para empezar, nosotros empezamos con la cuestión de lo espacial, ¿no? Yo no llegué a profundizar en lo temporal, pero es otra de las aristas o los temas interesantes que también el boletín, en las cuales el boletín insiste, y Churata también, ¿no? Básicamente en esta cuestión de que lo muy antiguo puede ser muy actual, ¿no? Ahora, ¿yo por qué hice énfasis, por lo menos en este seminario, a dedicarme a lo espacial? Porque considero que bajo las lecturas que también que hemos tenido en el tiempo, ellos consideran que habría que entender la espacialización, la reespacialización, bajo la necesidad de simultaneizar y simetrizar los espacios, ¿no? Lima Puno, Lima Arequipa, Lima Cusco, Lima Berlín, Lima París, Lima Londres, ¿no? O también Puno y las demás ciudades, ¿no? Entonces es interesante porque en Lima no existía propiamente esa conciencia espacial que en Puno es marcada. Y ya sabemos, ¿no? Que incluso el grupo se llama Orcopata, ¿no? Es decir, el lugar alto, ¿no? El espacio alto, ¿no? El cerro alto que permite pues una visión total, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues es importante reconocer. Luego viene un segundo movimiento, es decir, que el boletín explora al hombre, es decir, intenta responder la pregunta antropológica abierta por González Prada. Por si acaso solamente quiero anotar algo sobre la pregunta antropológica, ¿no? La pregunta siempre estuvo, el problema es la construcción de la pregunta, ¿no? Porque cuando González Prada la enuncia no significa que no existía el problema, no significa que no existía el indígena y que el indígena imprecaba, ¿no? Siguiendo un poco a Escorza, ¿no? Sino que la construcción de la pregunta, en teoría, ¿no? Sobre todo para nosotros que estamos en el siglo XXI, ¿no? Sobre todo para nosotros la pregunta antropológica tendría que construirse sin la necesidad de un pretexto de violencia o de un contexto violento. Acá sí, es importante decir esto, ¿no? Porque González Prada construye la pregunta antropológica del Perú posterior a la guerra con Chile. O sea, cuando el Perú está destrozado, viene la pregunta, ¿quién es el peruano? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿O quiénes ganaron? ¿O quiénes perdieron? ¿No? Y curiosamente, la pregunta antropológica también reaparece, o sea, también citamos a 1969 con la reforma agraria, pero es curioso, porque luego en la década de los 80 reaparece con más fuerza, pero posterior a qué problema? Al problema del terrorismo, ¿no? Lo que la CVR llama el conflicto armado interno, o también lo que algunos críticos llaman, yo discrepando por supuesto sobre ese término, violencia, literatura o violencia política, ¿no? Entonces, se reactiva la pregunta antropológica, pero si nos percatamos bien, esta pregunta está muy marcada por la violencia o por movimientos agitados. Entonces, ¿cuál es el problema? Se cree que la pregunta es consecuencia de movimientos violentos cuando la pregunta siempre ha existido y solo que no se ha atendido de manera adecuada. Es decir, no hemos construido la pregunta y por ende no muchas veces estamos preparados para dar una respuesta más o menos razonable sobre quién es el peruano, ¿no? Y claro, sabemos que hay muchos libros que han salido ahora propios de lo cercano a nuestro bicentenario, porque si bien tenemos varios aspectos violentos, ¿no? El baguazo, por ejemplo, si gustan, entre otros problemas políticos que ha tenido el Perú en estos últimos años, los intelectuales también están apuntando, emocionados, claro está, al bicentenario. Y va a haber muchas actividades por el bicentenario, y esto tiene que ver justamente con la posibilidad para nosotros, por decirlo así, de construir o reconstruir la pregunta. Porque por si acaso también es importante, ¿no? Si bien la pregunta apareció posterior a la guerra con Chile, apareció en el 69, apareció en la década de los 80, apareció en los 90, ¿no? O se prolongó hasta los 90 y nosotros la estamos recibiendo, la pregunta no es la misma, a pesar de que el tema es el mismo. El tema es el hombre peruano, pero la pregunta es exactamente la misma, no, no es la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué para los orcopatas fue importante, por ejemplo, esta reactivación o la asunción de lo indígena como fundamento del hombre peruano? Porque necesitaban también simultaneizar al hombre. Y acá viene la polémica, ¿no? ¿Cómo simultaneizar al hombre peruano? Bueno, pues insertándolo en la vanguardia de varios aspectos, ¿no? En la vanguardia política, insertarlo en la vanguardia social,
en la vanguardia cosmopolita, en la vanguardia laboral, ¿no? Había que insertarlo, o en su defecto, había que entender cómo se podía negociar con este hombre, ¿no? Porque sí había una diferencia, y lo cité, ¿no? El censo indicaba números altos, tanto de personas quechua-hablantes, ¿no? Aymara-hablantes, y también de personas que se auto-percibían como indígenas. Entonces, había pues que atender ese problema antropológico, simultaneizarlo, ¿no? Simultaneizarlo significaba, ¿no? Ayornarlo, y ayornarlo significaba construir una ciudadanía, ¿no? A tientas, como bien sabemos, ¿no? Todo esto es a tientas, ¿no? Ahora, y finalmente, el tercer aspecto, ¿no? De la simultaneización viene acá con lo que nos concierne esta reunión, ¿no? Que es la simultaneización estética. Es decir, simetrizar o colocar en el mismo plano una estética andina. Porque recordemos bien, el Boletín Titicaca, los 12 primeros números hacen énfasis en el poemario Ande, ¿no? De Alejandro Peralta, hermano, ¿no? De Gamaliel Churata y de Diego Cunurana, quien realiza varias de las imágenes, ¿no? Del boletín, ¿no? Entonces, los 12 primeros números de los 35, ¿no? Se dedican a publicitar literalmente el poemario. ¿Por qué? Porque ahí se está proponiendo el sentir andino, o lo más moderno o lo más claro de lo andino en relación a las máquinas, en relación a lo último que llegaba al Perú y que nos permitía abrirnos y nos exigía dialogar, desde el punto de vista de ellos sobre todo, ¿no? Dialogar y resistir, ¿no? A cierto movimiento homogeneizante del capitalismo norteamericano de esa época, ¿no? Entonces, vemos en primer lugar, ¿no? Que hay que, no basta con igualar el espacio y el tiempo, no basta con explorar el hombre, sino sobre todo entender cómo el hombre siente, ¿bien? Y entonces el sentir del hombre, que es por antonomasia el hombre indígena, es parte o forma parte de las exploraciones del boletín, por lo menos en los textos que les he ofrecido y que he ido leyendo. Esto no significa que haya otros textos que sí abordan este tema, y los hay, ¿no? Pero por una cuestión económica del seminario, por las preguntas que también han ido saliendo en el proceso, no he dado una bibliografía más amplia, pero todos están invitados a leer el boletín y se van a percatar de estas cuestiones insistentes, ¿no? Entonces, el título de la reunión del día de hoy es la política y los cuerpos, ¿no? O la imposibilidad de gobernar sin la estética. Porque al final apuntamos a la estética, podemos hacer un paralelo, por ejemplo, con los 7 ensayos, ¿no? El último ensayo de los 7 se concentra en el aspecto estético, específicamente el de la literatura. Ahí podríamos abrir varias cuestiones. ¿Por qué la literatura? ¿No? ¿Por qué no otra arte? ¿Por qué no la pintura? ¿Por qué no la música? ¿Por qué la literatura? Porque María Tiguera era un letrado, tal vez, ¿no? Porque su formación fue periodística y por ende el arte o las producciones estéticas con las cuales él tenía proximidad tenían que ver con la literatura, probablemente, ¿no? Porque no hablaba del cine, tal vez que también él dio algunos visos del cine. ¿Por qué no el teatro? ¿Por qué la literatura, por ejemplo, ¿no? Porque en el aspecto estético la literatura tiene que ser un tema interesante de discusión. Bueno, ya más o menos lo había esbozado, ¿no? Y también un poco pensando justamente tal vez en algún momento se pueda conversar con Oscar, tal vez, porque Oscar hizo o comentó en algún momento que está acá las imágenes, ¿no? del boletín, ¿no? Hay dos formas de configurar la subjetividad, por eso utilizaba, literalmente estoy utilizando el verbo, ¿no? Utilizar. Estaba utilizando a Foucault, ¿no? Porque como hay dos regímenes, el régimen de ver y el régimen de hablar o de decir, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, los intelectuales normalmente dicen o hablan, ¿no? Entonces había que hablar lo indígena, ¿no? Había que discutir lo indígena, había que traducir. Cristian justo acaba de ingresar a la conversación también del día de hoy, ¿no? Había que traducir el territorio, ¿no? Y si había que traducir el territorio, había que traducir los colectivos que se desplazaban o se desplazan en el territorio, y esto implica también traducir una estética que para ellos no era igual a la estética occidental,
Por eso también, Alex, no es coherente decir con tanta facilidad vanguardia andina y ya, ¿no? Sino más bien podríamos decir que ellos estaban construyendo o en vías de proponer una estética, porque su intuición, o por lo menos ellos entendían que no había tanta proximidad o cercanía estética entre lo occidental y lo andino en ese momento, y yo creo que hasta ahora, por si acaso también, ¿no? Por eso también cité el hiper citado por mí, ¿no? Kashganiragni, por ejemplo, ¿no? Ya cuando me concentro en la cuestión musical, que es otro tema interesante. Entonces, no se puede aspirar a un hombre si no se sabe qué es lo que siente, ¿no? Y si no se sabe qué es lo que siente, no se puede construir una política. Porque la política, si lo entendemos en términos muy llanos para todos los que estamos acá y muy prácticos también, ¿no? La política tiene que ver con la administración de las potencias o de las participaciones de la construcción de un gobierno, de un Estado, ¿no? Disculpando que suene a Hobbes, ¿ya? Entonces, la idea de la participación estatal implica que todos participen en el Estado, pero no todos van a participar en la estructura estatal si no sabemos cómo sienten o si no controlamos su sentir. Por eso es que si recordamos, ¿no? Ahora haciendo memoria, por ejemplo, del pez de oro, o citando el pez de oro y citando Resurrección de los Muertos, también los dos de Gamaliel Churata, ¿no? Una de las discusiones fundamentales de estos dos libros se concentran en criticar el pensamiento platónico. Es un combate literalmente encarnizado. ¿Por qué? Porque la mítica platónica es diferente de la mítica andina que quiere construir Churata o que bueno, por lo menos propone, ¿no? Entonces, la cuestión gira en torno a recordar, de todas maneras, yo creo que es imposible saltar esta cuestión, el libro 10, ¿no? de la política, ¿no? de la política platónica. ¿Por qué? Porque el meollo de la expulsión de los poetas, ¿no? Tiene que ver con el sentir, ¿bien? Los poetas estaban negados a la participación política porque lo que hacían ellos era excitar los cuerpos, ¿no? Y el problema de excitar los cuerpos significa generar caos. Y el Estado, por su lógica estriada, no está muy compaginado, no se siente muy agradado con que pues los ciudadanos, por eso es importante los ciudadanos, sientan libremente o estén abiertos al sentir. Y entonces podemos volver bajo este criterio nuevamente a la cuestión de por qué perdimos la guerra con Chile. Porque no todos eran ciudadanos. ¿Por qué no todos eran ciudadanos? Porque el indígena era visto o como un hombre inferior, o como un semi-hombre, o un hombre primitivo, o un animal. Es decir, sujeto a sus pasiones, sujeto a su corporalidad. Y el patrón o el paradigma occidental tiene que ver con la descorporalización o con el control de los sentidos, diferente de la concepción amerindia, por ahí a alguien no le gusta, voy a explicar eso también, ¿no? Con la concepción amerindia de la corporalidad. Entonces, si pensamos bien, ¿no? Citando también a Nicolás y sus preguntas, Nicolás está, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está Nicolás? Sí, ¿no? Preguntando un poco bueno, continuando con lo que comentaba Nicolás, claro que el boletín de alguna manera apuntaba a estas estructuras estatales, ¿cierto? Pero estas estructuras estatales tenían que ver con otro reconocer el cuerpo. Ya no estamos hablando de la mítica corporal occidental, cristiana. Estamos hablando de la mítica amerindia, altiplánica si quieren, ¿no? Andina, que también tiene su propia forma de organizar los cuerpos en torno a la construcción del poder, ¿no? Entonces, eso es importante anotar, ¿no? Ahora sí creo que he cerrado un poco mejor la cuestión de Nicolás, ¿no? Porque no podemos hablar de lo estético, perdón, de lo político, si es que antes no hemos reconocido qué es lo que hay que sentir y qué es lo que no hay que sentir. En política, como un tipo de organización de los sentires, la política implica controlar también los sentires. Y como no había una compaginación entre la política occidental y la política inca, si quieren, como no había una compaginación per se entre la estética
occidental y la estética amerindia, entonces, o indígena si gustan, entonces lo que se tenía que hacer era controlar al máximo cualquier tipo de viso, ¿no? De extrema corporalidad, ¿no? Por eso este prejuicio del indígena borracho, ¿no? Del indígena violento, del indígena triste que vive en la puna, alejado, ¿no? Casi como ese vals, si no me equivoco, ¿no? Del Cholo Soy, ¿no? Es más, esa canción no sé por qué es tan simbólica, porque yo creo que no es tan elogiosa, dicho sea de paso, pero en fin, ese no es el tema del día de hoy. Entonces, por eso había programado, o esa es la lógica de las 3 reuniones, ¿no? No podemos arribar a una política si antes no reconocemos una estética, ¿no? Y la estética tiene tanto como una vía de llegada, también como una vía de posibilidad de entender, ¿no? La construcción del Estado o la construcción estatal. Y por eso las discusiones contra Platón que establece Churata, muy atrevido él, dicho sea de paso, ¿no? Porque estaría luchando contra algo más de 2000 años, ¿no? Más de 2000 años, ¿no? Y pues, bueno, ese es otro tema, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Para ya pasar a la cuestión de Nardi, porque ya creo que he cerrado un poco lo de Nicolás. ¿Nadie? Bien, entonces, bueno, voy a empezar, ¿no? Antes de pasar a Nardi, voy a empezar específicamente con lo que quedó pendiente de lo amerindio, ¿bien? ¿Por qué utilizo el término amerindio que es tan general y odioso para algunas personas? Incluso justamente hace poco publiqué el artículo en esta revista de la Universidad de Barcelona y también me hicieron la observación que por qué no puse andino, por qué no puse altiplánico. Utiliza el término general amerindio porque hay una concomitancia entre la organización de las estéticas en el pensamiento amerindio de la selva peruana, por ejemplo, de la selva brasileña, de los indígenas de la costa peruana, como también en el caso de la sierra peruana, ¿no? Por ejemplo, esta idea de tripartita, ¿no? Polémica también, ¿no? De Luku, el Kai y el Hanajpacha, por ejemplo, ¿no? De los animales también, ¿no? Los animales importantes, el amaru, ¿no? La serpiente, ¿no? El jaguar, ¿no? Y pues el cóndor, ¿no? Estos animales han estado presentes en estos 3 espacios también, ¿no? En costa, sierra y selva, para resumirlo, ¿no? Y que han permitido hacer lecturas y que son constantes en el continente, ¿no? Entonces, esta idea de este vértice distinto al naturalismo, es decir, a esta división entre naturaleza y cultura, y la insistencia de varios colectivos humanos, ¿no? O sea, Yanomami, Kashinawa, ¿no? Aymaras, Quechuas, tiene que ver justamente con que hay otra configuración del sentir, ¿no? Y entonces en la amerindia en general también hay una continuidad o un continuum, ¿no? De naturaleza y cultura, distinto del naturalismo, perdón, el animismo indígena, diferente del naturalismo que crea muros radicales entre naturaleza y cultura, ¿no? Entonces, por eso yo utilizo amerindio para indicar que se encuentra en otra dimensión, ¿no? O hay otra perspectiva sobre las relaciones de poder. Mientras que en el pensamiento occidental está el hombre por sobre las cosas, o por sobre la creación, si gustan, dentro de su mítica, claro está, de la mítica, ¿no? Judio-cristiana, grecorromana. En el caso amerindio, ¿no? La mítica propone, pues, que lo único que varía son los cuerpos, y no varía, pues, las subjetividades que básicamente son humanas, ¿no? Las plantas tienen cierto grado tienen humanidad que necesita ser interpretada, al igual que los animales, igual que los fenómenos atmosféricos. Entonces, vemos que no hay una relación directa y por ende no se puede hacer política con esa gente, por decirlo así, ¿no? ¿Cómo hacer política con gente que cree que los animales tienen cierta participación? La laguna, por ejemplo, pensando en Máxima Acuña, ¿no? ¿Cómo hacer política con ellos, ¿no? Si ellos no entienden que lo demás son cosas, ¿no? También citando un poco a Alan García, ¿no? Que decía que los indígenas eran
peruanos de segunda clase, por no decir otro término, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo hacer política? Por eso es que ellos no participaron en la guerra con Chile, porque no eran peruanos, es decir, no eran ciudadanos. ¿Por qué? Porque no compartían la estética occidental, ¿no? Y entonces, el fenómeno de la crítica estética gira en torno a la aproximación de estas configuraciones del sentir, ¿no? No es que haya que criticar a Occidente, no es que haya que criticar sus políticas, no es que haya que criticar su sistema económico, sino que estos tres tienen configuraciones de sentir distintas. Bien, el placer es distinto, ¿no? La posesión de la tierra es distinto, ¿no? La habitación de la tierra, ¿no? La cuadriculación de la tierra, siguiendo a Nicolás con la cuestión política, es distinta, ¿no? Entonces, esa exploración se encuentra en el boletín. Bien, ¿hasta ahí alguna duda para continuar? Porque quería citar a un autor interesante. Ninguna. Bueno, entonces ya creo que más o menos me he dejado entender, ¿no? Si no, yo estoy apto a las dudas, ¿no? Abierto a las dudas, perdón, sobre por qué utilizo a cada rato amerindio y no utilizo indígena altiplánico, ¿no? Selvático, etcétera, ¿no? Ahora, yo también pertenezco a un proceso, ¿no? Nosotros pertenecemos a un proceso. Es decir, obvio que lo que estoy diciendo en algún momento va a tener que ser resquebrajado, ¿no? Porque como esbozo, ¿no? Como aproximación, no acaba la discusión, no la acabo y no voy a poder acabarla tampoco, ¿no? La vida no me va a dar tampoco. Entonces, la idea es justamente de repente abrir la posibilidad de una discusión simétrica estética, entre estéticas, ¿no? Bien. Bueno, ya saldé mi deuda, perdón, con lo amerindio en general, y ahora voy a pasar a partir de esa cuestión con lo heterogéneo y con la totalidad contradictoria de Cornejo Polar. Bien, no sé si ustedes han convenido conmigo, pero el concepto de heterogeneidad, concepto, categoría, medida, respuesta, y el de totalidad contradictoria, ¿a ustedes les parecen conceptos acabados, listos, precisos para el uso? No sé, ahora es una pregunta para ustedes. Ahora yo hago una pregunta para ustedes. ¿Les parecen conceptos acabados, cerrados, listos, lisos, o sea, aplicables, instrumentales, si podemos utilizar el término? ¿Les parece? Es una pregunta. De repente para Nardi, para devolverle un poco la pregunta. Yo voy a continuar con la respuesta. ¿Te parece, Nardi, tal vez? O tal vez Nicolás, o tal vez... A ver, yo tengo, o sea, yo en función de lo que estabas diciendo en la reunión anterior y lo que tú estabas indicando sobre lo heterogéneo del boletín, la multiplicidad de voces y este asunto de que este conjunto de voces estaba construyendo algo y había una unidad, ¿no? Entonces yo hice la pregunta en función de lo que tú dijiste, es muy similar a lo que dice Cornejo Polar, ¿no? Que habla de un sujeto fragmentado, de un escritor también que sufre esto, la coexistencia de muchas historias, la producción diversa también en esa medida, y además que todo eso conforma una unidad que está en permanente discusión en sí misma, ¿no? Ahora hay muchos autores que mencionan efectivamente que el Cornejo Polar no terminó de desarrollar estas categorías, pero en todo caso nos ayudan a ver precisamente esta diversidad, esta no homogeneidad, ¿no es cierto?, en una unidad, ¿sí? Que hay esas contradicciones dentro, sí, correcto. Debido a nuestra historia, ¿no? Al surgimiento de nosotros como pueblo en función de la conquista, etcétera, etcétera, y la diversidad que hay en nosotros mismos, ¿no? Como, no sé si decir peruanos, porque está en discusión quién es peruano, quién no, ¿no? Y que esto configura un tipo de sujeto así, ¿no? Tanto en el que produce, ¿no? Como en el que lee también, imagino, ¿no? De fragmentación, de coexistencia de muchas historias, ¿no? Y de contradicciones en esto, ¿no? Entonces yo traía a colación precisamente eso, ¿no? Cuando tú estabas hablando era muy similar a lo que decía Cornejo Polar. No, otra cosa es un poco la aplicación. Yo hacía recuerdo de aquello, y es cierto como me parece que lo dice, ay, no recuerdo qué autora, pero bueno, que hay que terminar de entender y revisar toda la producción de Cornejo Polar
precisamente para trabajar con estas categorías de manera un poco más organizada, ¿no? Ujú. Sí, hay una tesis completa sobre Cornejo Polar, te juro que no sé quién hizo, pero sí, o sea, es una lectura total de la obra de Cornejo Polar. Yo también tengo una deuda con Cornejo Polar, leer toda su obra para ver y podemos avanzar o de repente también podemos olvidarlo, ¿no? Es una posibilidad, por si acaso, ¿eh? De repente sí es muy Todas son potente y podemos olvidarlo. posibilidades. Como también la otra es dejarlo, ¿no? Dejarlo, ¿no? Ahora, entonces, voy a responder ahora sí, cerrar lo de lo heterogéneo. Porque nosotros, desde el boletín, o por lo menos desde mi lectura del boletín, y como ya he indicado, el problema es un problema estético, entonces la pregunta es, ¿de qué tipo de heterogeneidad nos está hablando Cornejo Polar? O sea, ¿desde qué margen él entiende la heterogeneidad? Yo, por ejemplo, cuando cito lo amerindio o la exploración o el insípido, la insípida amerindianidad o indigenidad o indigenismo, si quieres ya, del boletín, ellos están intentando aproximarse a esa otra estética. Por ende, ellos están intentando dar el salto a la otra margen de configuración. Entonces ya no estamos hablando de solamente la diferencia a partir de la heterogeneidad en un plano, sino estamos pensando en la heterogeneidad en otro plano, es decir, una heterogeneidad radical. Cuidado, cuidado con lo de radical, ¿no? Cuando hablo de heterogeneidad radical, no estoy asumiendo la imposibilidad del diálogo, la imposibilidad de la relación o de la comprensión. Lo que estoy indicando es que existen otros regímenes, otros protocolos de ver, de oír, de sentir. Entonces, tal vez, ¿no? Lo que Cornejo Polar estaba planteando como heterogeneidad, realmente es una heterogeneidad en la margen de la estética occidental y yo, por lo menos desde mi lectura del boletín, estoy entendiendo que ellos están intentando aproximarse a esa otra heterogeneidad planteada desde el margen epistémico de lo indígena. Ejemplo claro, boletín que acá estoy citando, podemos leer el Camille, ¿no? El Camille es un cuento interesante, ¿no? Que podríamos revisar, que también es bastante citado por los investigadores de boletín. El Camille, ¿no? Que es un tipo de chamán, un tipo de curandero, ¿no? Que se aproxima justamente a estas otras estéticas. ¿Bien? Entonces, ahora, por eso es que yo trato con pinzas. Cuando yo soy heterogéneo y es muy parecido, lo es. Y ahora con lo estético, creo que ya no lo es tanto, o en todo caso, yo sí estoy intentando dar el salto a la otra margen, ¿no? Por eso es que la heterogeneidad que planteo es otra, ¿no? Porque mira, Nardi, yo no estoy hablando de la heterogeneidad necesariamente humana, sino la heterogeneidad que por lo menos podemos ver en algunos textos, y Camille ya cité, en la heterogeneidad en la que ya no solamente hay una participación estrictamente antropomórfica en las relaciones de poder, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión musical, que también implica cierto grado de personalidad en el análisis también del mundo, ¿no? Ya no estamos hablando de eso, ¿no? Ahora, Cornejo Polar es hijo de su tiempo, como nosotros también, ¿no? Como yo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, bastante esta heterogeneidad, ¿no? Es del análisis bachtiano, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de Bakhtin, que él utiliza polifonía, y hasta ahora muchos investigadores utilizan polifonía, a mí me parece que ellos lo utilizan ya en automático. Yo también tengo discusiones con lo polifónico. Lo polifónico nace como bueno, ahí la discusión puede afinarse bastante y puede abrirse también a polémicas, ¿no? Pero la polifonía es la polifonía de la voz humana, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa voz humana quiere eh, convertirse en un movimiento manierista, ¿no? Es decir, estirar la posibilidad del lenguaje. Entonces, y ya no hablar lo humano, sino hablar, por ejemplo, lo animal, digamos. Digamos, es un ejemplo general, puedo citar textos también de literatura peruana, pero solamente quiero ponerlo así en términos abiertos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estamos saliendo, estamos entrando, estamos cuestionando, o la cuestión viene a partir de este manierismo literario, ¿no? O de este manierismo expresivo, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de polifonía per se, o polifonía bactiniana. Ya no estamos hablando de heterogeneidad en la que tenemos varios tipos de hombres. Ya no estamos hablando de la totalidad contradictoria, sino más bien solamente estaríamos hablando de una contradicción de dos tipos de heterogeneidades.
Ahí ya estamos dando otro salto. Pero ¿a partir de qué fenómeno o a partir de qué hecho? A partir del hecho estético o de la comprensión del cuerpo en un espacio. En un espacio que requiere una política, es decir, una administración de las potencias. Y mientras más potencias haya que administrar para construir mejor el mundo, genial. Mientras menos haya, tenemos justamente la diferencia naturaleza-cultura, la verticalidad radical, la construcción del otro, la imposibilidad del diálogo, entre otros conceptos muy allegados a lo que es, a lo que pertenece al otro episteme, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Creo que ya Aló, ¿qué ordenado. tal, César? ¿Me escuchas Hola, bien? Cris. ¿Qué tal, Cris? Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Yo creo que ahí también habría que partir de esta discusión que se está dando más desde diversos ámbitos de Ayala, ¿no? Para comenzar, tú sabes, es otro nombre con el que se conoce a Latinoamérica, Claro, ¿no? Pero es una así es, postura ya, indígena. por supuesto. Entonces, yo creo que como también lo hemos conversado en otras ocasiones, Cornejo llega dentro de los límites que es posible de su propia episteme, su propio lugar de enunciación. Así es. Llega también a un límite indigenista, ¿no? Entonces, posiblemente él sea uno de nuestros mejores críticos literarios indigenistas. Eh, y yo creo que de ahí parte también lo que ahora podemos estar viviendo, yo creo que con más repercusión en otras áreas, ya sea mapuche o quiché, donde estamos viendo pues académicos indígenas, ¿no? En Brasil también. Entonces yo creo que ahí también eso es importante resaltarlo, ¿no? Como nosotros estamos, por nuestra edad, posiblemente estamos teniendo también acceso a estos otros conocimientos, ¿no? Porque estamos viendo un empoderamiento, una vuelta a una soberanía intelectual, académicos indígenas en las universidades que están produciendo. Y yo creo que eso también es importante recalcarlo, ¿no? O sea, Cornejo llegó hasta donde su propia episteme y época se lo permitió, ¿no? Porque él también, acuérdate que comienza y escribe el gran libro de él, que es definitivamente escribir en el aire, en el apogeo de los estudios postcoloniales, estudios culturales, y pues no llegó a ver lo que nosotros ahora podemos aprovechar con académicos indígenas con quienes podemos dialogar, ¿no? Así es correcto, sí. Sí, e incluso yo podría incluirnos a nosotros también en el límite. Nosotros tampoco vamos a ver la tierra prometida, creo, ¿ah? O en todo caso, si la vamos a ver, no vamos a poder ingresar de manera de lleno porque también nosotros tenemos limitaciones epistémicas, ¿no? Pero ese no es el Claro, por problema, ¿no? supuesto. Pero ese no es el problema, sino por lo menos, como se dice en portugués, mexer un poco, ¿no? Es decir, agitar un poco las circunstancias también, ¿no? Para los que están más próximos a nosotros, por decirlo así, ¿no? Y claro, es perfecto, ¿no? Yo participé, cuando estuve en Brasil, tuve la oportunidad de participar en bastantes conversatorios, ¿no? Ponencias en las cuales habían indígenas, ¿no? Y no solo gracioso por el humor indígena que es muy cáustico, ácido contra los blancos, que también fue divertido, sino también por un real compromiso de sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, de las cuestiones de la cosecha, de las cuestiones de la alimentación. Hay un concepto muy bonito que me encanta, que es hacer cuerpo, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te cuida, hace tu cuerpo, por ejemplo. Cuando alguien te da de comer, está haciendo tu cuerpo y por ende estableces una relación muy íntima, ¿no? Hacer el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias ideas y por eso yo estoy utilizando lo de estético, ¿no? Es decir, ¿con qué cuerpos estamos trabajando en la política, ¿no? Y tú hace un año creo, trabajaste también un seminario sobre el feminismo, o contra, o sobre, o criticando el feminismo blanco, ¿no? Porque no hay un solo feminismo, ¿no? También, y hay que entender que si podemos hablar per se de feminismo indígena o de homosexualidad indígena, ese es un tema polémico, ¿no? Porque de repente para nosotros es homosexual, para nosotros es feminismo, para nosotros puede ser machismo, pero si no entendemos el concepto de cuerpo, ¿cómo podemos llegar a una especie de conclusión sobre lo que realmente hablamos de estética sobre el otro, ¿no? Al final estaríamos imponiendo nuestros significantes, ¿no? Y eso sería, pues, complejo, ¿no? Sí, bueno. Sí, dime. No sé si me escuchan, buenas noches. Bajísimo, Oscar, pero yo me concentro en tu voz. Ya, ahora. ¿Sigue Sí, bajo? sí.
Dale, dale, yo me concentro en tu voz. Te sigo, te sigo. Dale. Ya, más que nada con respecto a lo que estabas mencionando en torno a la heterogeneidad. Ahora, en la estética quizás yo desde mi punto de vista podría decir que desde el ámbito de los pueblos que sean quechuas, aymaras, ashánicas, nos falta hacer un trabajo bastante riguroso para poder determinar quién tienen por estética ellos, ¿no? Así es. Ahora, a nivel cultural, en literario, a grandes rasgos, para mí ese concepto es bastante fructífero, porque recuerda que ya en estos años, la literatura escrita en las lenguas originarias, llamadas las lenguas originarias, desde Chile hasta México, hay una gran cantidad de producción. Y para mí es como una vertiente. Ahora, ¿quién le estudia eso? Hay un problema, como nos decía el profesor García Bedoya, ¿no? Las barreras culturales, en este caso sería lingüística. Ahora, aquello lo que tienen traducción sí podemos accederlo, ¿no? Y hay muchos poemas o narraciones que no tienen traducción y allí ya tenemos una frontera, ¿no? Entonces creo que de Cornejo Polar es todavía bastante potente hasta este momento, pero no solamente de él, porque yo me recuerdo de César Guardia Mayorga, el otro poeta quechua, pero él es conocido más en el ámbito de la filosofía. Entonces él decía que hay muchos, más o menos él está hablando en 1950, que en estos momentos continúan con la homogenización, ¿no? Para buscar la unidad. Entonces él cuestionaba, no, allí no está la cosa, no necesariamente tenemos que ser homogéneos para ser unidos, ¿no? Así es. Creo que, y también me parece Mariátegui, que también creo que parte eso, porque yo conozco más que nada el campo de lo que estabas mencionando, que el indígena tiene que pasar parte de la política, viene de México, y creo que me parece copiamos de eso, porque en México lo van a tratar de verlo. ¿Qué es México, no? ¿Es una nación? Sí, es una nación. ¿Y quiénes la conforman? Ah, ya, lo conforman los criollos. Ah, también los mestizos. Porque allá sí ese aspecto era bastante grande, significativo para ellos en ese entonces. Entonces van a plantearse, ahora, ¿qué hacemos con este indígena? Y una manera de hacer ingresar era volante la educación, porque tiene que practicar los valores culturales. El otro era la lengua. Y eso en el Perú se dio con más profundidad en 1940, más para adelante, o más o menos 1930, que en ese año ya está el Grupo Orcopata. Y habrá que ver también desde esa perspectiva del Grupo Orcopata, porque también en ese contexto está dando la escuela de Huarizata, no hay que olvidarnos. Así es. Está cerca, ¿cómo se llama? Puno, y a Bolivia eso le da una base para movimientos indígenas que actualmente tienen más que en el Perú, más fuerza. Entonces, se va a discutirse eso, entonces se va a dar una castellanización. Y en eso también, ya después, más adelante, ya Alberto Escobar se va a preguntarse en el Perú, ¿no? ¿Con qué tipo de castellano vamos a alfabetizar, no? El castellano que es que no dice nada, casi nada, de su realidad, o con ese castellano regional, ¿no? Había una discusión, eso en el área lingüística. Esas parte de aspectos yo conozco más que nada por la educación intercultural bilingüe, que se imparte en México, más trabajo allí he visto, y en el Perú todavía es incipiente, pero la educación va a partir de esa manera. Incluso hay uno de los que actualmente defienden bastante quechua, su primer trabajo era llegar a la escuela y ver si el niño que era de la comunidad hablaba quechua en la escuela, ¿no? Ese era su primer trabajo, pero ahora es defensor, ¿no? Pero esos son acontecimientos más o menos 1950 y 40, ¿no? Pero para hacer pasar dentro de la sociedad que llamamos moderna, o Perú, tenían que pasar por dentro de la educación y practicar los valores culturales.
Por eso exactamente le hacían cantar himno nacional, la escarapelita, que eran elementos simbólicos para poder sentirse como peruano, ¿no? Allí nos falta hacer un estudio bastante todavía desde otro campo, si bien es cierto, hay una mirada del otro lado, pero tampoco no podemos quedarnos allí, como por ejemplo con las crónicas nos quedamos con el discurso de los vencedores, ¿no? Claro. Y allí tenemos, no creo que como nosotros también en este momento, me imagino que varias cosas nos escapan, a nivel académico estamos discutiendo, pero me imagino que nos está escapando varias cosas, y es natural que no todos tampoco sábelo todo, ¿no? Entonces, creo que me parece ese aspecto que has tocado, está interesante verlo, para poder determinar lo que ha sucedido y qué está sucediendo, ¿no? Porque si no, también nos podemos irnos a otro lado. Por ejemplo, en el caso que ayer creo que mencionabas antes, de Gamel Churat en el Pez de Oro, por ejemplo, Lupitata, ¿no? O sea, en la cultura quechua, por ejemplo, generalmente las deidades siempre van a tener algo más, no solamente es nombre, no solamente es Oscar, sino va a ser algo más tiene. Por ejemplo, es el Lupe, o sea, el Padre Sol no dice, es porque es Aymara, hay la palabra Aymara está introducida en esa palabra, en una parte me recuerdo. Entonces, siempre va a haber con eso. Pero generalmente las deidades van a tener esa cualidad de aceptar un adjetivo, en este caso calificativo, que sea sustantivo. Porque, claro, en el castellano es difícil que un sustantivo le dé otra cualidad. Así es, sea adjetivo, por supuesto. Muy complejo, ¿no? Entonces creo que habrá que ver esas partes de qué se entiende por estética de ellos. A mí soy de la cultura quechua, pero me falta, no he hecho un trabajo riguroso. Claro, tengo aproximaciones, ¿no? Y también nos falta las herramientas. En este sentido, creo que me parece Cornejo Polar, creo que son de estudiantes de literatura, que me parece que están en casi la mayoría, creo que necesita darle un análisis bastante riguroso y para poder explicarlo, porque de cierta manera nos va a poder ayudarlo, ¿no? Porque hay algunos casos sí no es, creo que no va a poder tampoco abarcarlo, ¿no? Pero en la parte cultural sí es bastante fructífero. Por ejemplo, en el caso de la lengua quechua, no es homogéneo, hay dos bloques grandes. Aparentemente es quechua toditos, ¿no? Pero hay dos bloques grandes, quechua central y quechua sureño. Con quechua central, con quechua sureño, solamente en léxico, en la palabra se van a comprenderse de 10, solamente 3 palabras. La entrecomprensión es fuerte. Ahora a eso sumamos las pugnas, las peleas que hay entre ellos. Así es. No quiero quitarles más tiempo, porque creo que es suficiente. Gracias. No, genial, Oscar, tú estás más cerca, por ejemplo, de la otra margen que nosotros, incluso, porque tú trabajas directamente, además, conoces el quechua, eres quechua hablante, entonces también estás más próximo, ¿no? He apuntado varias cosas de las que has dicho y, por ejemplo, solamente voy a citar 3 de tu participación que me ha parecido de las varias interesante. Obviamente siempre va a faltar el tiempo, eso también lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión, ¿no? de adjetivar con el sustantivo, ¿no? O de los dioses que aceptan más de una cualidad, ¿no? ¿Por qué es importante eso, no? Porque ya no estamos hablando de la linealidad occidental o, por ejemplo, del principio de no contradicción aristotélico, ¿no? Un dios puede ser una cosa y más cosas, ¿no? Puede ser el animal, puede ser el cerro, puede ser una apariencia antropomórfica y lo que implica una interpretación delicada de su manifestación, ¿no? Y eso es interesante porque implica otra estética. Ahora, creo que también acá yo he pecado de utilizar estética sin su previa precisión, ¿no? Así como vanguardia, yo podría utilizar estética como si fuera cualquier cosa, pero no. Yo me remito a algo muy simple, ¿no? Estética como estesis, es decir, cómo se nos propone el sentir, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que sentir, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo Yanomami, por ejemplo, ¿no? Se tiene que sentir más allá de solamente lo antropomórfico, ¿no? Se tiene que sentir a la planta, sus colores, ¿no? Se tiene que sentir el viento, se tiene que sentir el río, se tiene que sentir las pisadas, los olores. Es decir, la tarea hermenéutica es más amplia y no necesariamente tiene que ser lingüística, ¿bien? Entonces, hay una ampliación hermenéutica, si vale el término, diferente del occidental, que existe el hombre y la cosa. Entonces, la cosa no necesita una delicadeza hermenéutica distinta de los otros marcos de comprensión, ¿no? Ahora, por ejemplo,
y esto también es importante, que se convirtió en un pretexto de lectura de la peruanidad, ¿no? Ahorita voy a responder la pregunta de Nardi, de todas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, voy a comenzar con una anécdota, ¿ya? Una anécdota que a mí me indignó un poco, ¿ya? Me indignó un poco, ¿ya? Yo estaba en un bus, ¿no? Yendo de paseo, ¿ya? Luego de un congreso hace poco, ¿no? Y cuál era la cuestión de lo que pasaba, ¿no? Yo escuchaba a dos señores, bueno, eran cuatro para ser más exacto, ¿no? Ya mayores que yo, ¿ya? Y ellos afirmaban, ¿no? Con una seguridad plena, dicho sea de paso, ¿no? Respetable, honorable por su edad, claro está, ¿no? Ellos indicaban que el mejor ejemplo de peruanidad era el incanato, o el mejor ejemplo era lo inca. Pero nosotros no estábamos en una zona inca, sino en una zona chanca o huanca, si no me equivoco. Entonces, esa conformación de que el Perú es lo inca me parece desastrosa. Por eso cuando tú citas que el quechua no es homogéneo, obviamente no lo es, hay más de un quechua, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Que el incanato consiguió una unificación, más no una homogeneización, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Perú, hablamos de varios tipos de pensamientos indígenas o matices de esta cuestión, ¿no? Entonces, por eso le decía a Nardi, ¿no? No estamos hablando solamente de la heterogeneidad de personas, sino también de epistemes, ¿no? Boaventura en Sosa Santos habla un poco del epistemicidio, es interesante, ¿no? También tiene sus límites, Boaventura, pero es interesante pensar esta cuestión, ¿no? Que se han perdido pensamientos, se han perdido lenguas a lo largo de los años, pero también, y continuando con lo que dijo Oscar, ¿no? Nosotros no estamos recuperando las lenguas, ¿no? O en todo caso no estamos asumiendo la responsabilidad con estas lenguas, ¿no? Y finalmente, si vemos el sistema político inca, o por lo menos lo que quedó en las crónicas y en ciertas investigaciones, ¿no? Para ellos dominar utilizan a los mitmas, ¿no? O mitimaes, como cualquiera de esos dos términos como se utilice, entonces es los lenguas, ¿no? Entonces, también hay que recordar esta cuestión, ¿no? Que en el Perú no hay ese sistema de mitmacunas, ¿no? Para manejar esta cuestión, ¿no? Sería una idea interesante, aplicable, creo yo, hasta cierto punto, pero pues nosotros vivimos bajo un régimen político que tiene otra estética u otra forma de habitar el mundo, ¿no? O habitar el espacio, ¿no? Definitivamente esta conversación da para mucho más. Y ahora, por ejemplo, para responderle a Nardi, ya dio un avance, ¿no? ¿Qué es lo indígena en el Perú? Bueno, lo indígena, para empezar, es un marco de comprensión del mundo distinta. Bien, este marco de comprensión distinta tiene otros matices, sí, pero todavía no los conocemos tan bien. Oscar acaba de explicarlo de manera perfecta. No los conocemos tan bien desde varios puntos de vista. Ahora, ¿y qué sería una literatura indígena o indigenista o con perfil indígena? Es la literatura que se deja permear por estos mecanismos de comprensión, que se deja torcer, que se deja permear, que se deja desterritorializar por este tipo de modos de comprensión. ¿Cuáles son los ejemplos de textos que podemos citar, ¿no? Con sus limitaciones, por si acaso, con limitaciones, con problemas, pero que más o menos se han ido canonizando o estatuyendo como obras relevantes, sobre todo por lo problemáticas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos lo que estoy citando, el Pez de Oro, un texto de este tipo, ¿no? De perfil indígena o con aspiraciones a ello, ¿no? Está el Pez de Oro, está Las Tres Mitades de Inomoyo, está, por ejemplo, Rosa Cuchillo, ¿no? Está Resurrección de los Muertos del mismo Churata, y también, sin olvidarlo, y Cristian siempre también hace estas acotaciones, también hay literatura afroperuana que tiene estas mezclas entre el pensamiento africano, o lo que restó en el proceso del esclavismo, o de los esclavos que trajeron acá al Perú, y su fusión también, ¿no? Entonces, eso podríamos considerarlo nosotros como qué es la literatura indígena o a dónde aspira, pero como bien ha citado Oscar, ¿no? El mejor lugar, como Cristian también lo ha citado, el mejor lugar de entender literatura indígena es justamente la manifestación en su propia lengua, con su propia dinámica y con la posibilidad de aproximarnos, ¿no? Obviamente hay mucho que trabajar, ¿no? Y lo que estoy haciendo en ese marco es nada o casi nada, ¿bien? Entonces, para continuar y volver un poco nomás, porque no creo haberme alejado, salvo que alguien tenga alguna opinión contraria a lo que voy a decir, sí, no nos hemos alejado mucho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si nosotros revisamos los textos que hemos propuesto, ¿no? Los textos de More, el texto de
de Uriel García y el texto de Valcárcel, ¿no? Por ejemplo, tenemos este proceso triple, ¿no? Que pasamos de lo espacial al hombre masa y luego pasamos a lo cultural. Ya lo había indicado, ¿no? Entonces, un sinónimo que podemos utilizar para indicar estética también se puede utilizar, en el uso de la palabra cultura que emplean en el boletín. La cultura andina, la cultura indígena, la cultura altiplánica, tiene que ver con esa estética, ¿no? Ellos también estaban tanteando términos como nosotros lo estamos haciendo, por si acaso, ¿eh? Estamos tentando, ni siquiera tanteando, ¿no? Entonces, voy a permitirme una cita de Uriel García en la página 75 del material, ¿no? Es en el neoindianismo parte 2. Sí, voy a leer, por ejemplo, dice, ¿no? Sobre la cuestión estética, ¿no? Dice, y la creación de esa otra cultura, se percata, ¿no? De esa otra cultura, la creación de esa otra cultura, luego de las discusiones del hombre, ¿no? Por venir, será antes que todo beligerancia. Es decir, el primer movimiento de esa otra cultura tiene que ser beligerancia. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber un choque fuerte entre dos epistemes, ¿no? Entonces, una de las discusiones que yo normalmente tengo cuando abordo estos temas es que se cree que, por ejemplo, el indígena critica de manera mecánica al blanco, o el blanco critica de manera mecánica al indígena, o al negro, o etcétera, o al chino, ¿no? Acá no es que haya una crítica mecánica, sino que la crítica deviene, o una buena crítica, correcto, para ponerlo en esos términos, una crítica buena o no panfletaria, es producto, ¿no? Del reconocimiento de los mecanismos de comprensión, del reconocimiento de los protocolos, del reconocimiento de los regímenes, del reconocimiento de los registros, de las formas, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, entender, por ejemplo, como bien Oscar citaba, entender esta cualidad doble o triple de las divinidades, ¿no? Pero estamos a la Trinidad cristiana, ¿no? Si bien podríamos tener trinidades en ambos bandos, por decirlo así, esas trinidades no comparten la misma lógica de construcción, ¿no? Y habría que ver eso, ¿no? Evaluarlo con suma delicadeza, ¿no? Ahora, y por ejemplo dice, ¿no? Continúa Uriel García, ¿no? Dice, destrucción del pasado que prevalece, perdura, rige, por si acaso no utiliza el término régimen de manera gratuita, ¿bien? A su papel propio, pasado, dice, al mismo tiempo, conservación de la, entre comillas, y en cursiva, herencia cósmica. ¿Sí? Esa es herencia cósmica, lo que estaba indicando, ¿no? Es justamente estas formas, ¿no? Distintas de la separación naturaleza-cultura, como por ejemplo la continuidad naturaleza-cultura, ¿no? Es decir, del espíritu inmanente de la americanidad, ¿no? Son palabras fuertes, ¿no? Suenan mucho a retórica, pero como decía en la reunión pasada, ¿no? De repente en esta retórica estaban intuyendo bastantes aspectos, ¿no? Hace un tiempo conversaba con el profesor Mamani, ¿no? Y me citaba a Churata, ¿no? Y por ejemplo, Churata utiliza la palabra transculturación varios años antes de que Rama la haya pensado, ¿no? Entonces, acá también es importante, ¿no? Hay muchos términos interesantes que utiliza Churata. Ahora la pregunta es, ¿sabía a dónde iba? Yo no estoy tan seguro de dónde iba, pero estaba en el tanteo, ¿no? De la terminología, de un modo de expresión, ¿bien? Entonces, continúo, por ejemplo, con esta idea, ¿no? Dice, el indio, que en este caso es masa, por eso hablaba de esta cuestión de los bloques o la gradación, ¿no? Y el indio, que en este caso es masa, requiere ascender al nuevo panorama. Bien. Dicho sea el paso Orcopata, ¿no? Requiere ascender al nuevo panorama. ¿Cuál es ese nuevo panorama? Ese nuevo panorama es la contextualización, ¿no? Es decir, la valoración o el reconocimiento de su perspectiva, de su visión, de su óptica. Bien. Pero sabemos también que eso quedó trunco en el 30, ¿no? Y ahora tenemos otra oportunidad para enfrentar, bueno, reconstruir la pregunta y también ir construyendo la respuesta, ¿no? Y continúo con la cita de Uriel García, ¿no? Con el que dicho ese paso yo tengo más simpatía, ¿no? Ahora sí, es la tercera vez
que yo doy una impresión subjetiva en este seminario, o sea, muy subjetiva, ¿no? Es una por sesión, me parece genial, creo. Me he podido controlar. Dice, y acá viene esta cuestión, siempre, ahora sí puedo utilizar el término ambiguo, ¿bien? Dice, ¿no? La lucha interior de ambas almas, la autóctona y la hispánica, por desplazarse, ya tuvo su concreción en el arte y el folclore, en la plástica y la costumbre, en la forma y el lenguaje. La forma triunfó de parte del elemento invasor. Claro, podemos hablar, por ejemplo, del libro, del objeto libro, de la linealidad del libro, de la letra. ¿Bien? El lenguaje expresivo fue el éxito del alma andina. Lo que Arguedas, Urata, Colchado, ¿no? Y otros escritores que quechuizan, ¿no? Bueno, el primero fue Guamampoma. Estos que quechuizan, que exigen al castellano otras formas, es parte de este proceso que ellos están apuntando. Y por si acaso, están que lo apunta, por ejemplo, nuestro amigo Uriel García está que lo apunta en febrero de 1928, ¿no? Y como les indico, ¿no? En 1957 tenemos el pez de oro, ¿no? Y luego tenemos, bueno, el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Que es interesante también en ese aspecto, que está programando, ¿no? Siguiendo también a Nicolás, está programando, que está intentando estriar otra forma de comprensión de la estética, ¿no? Ahora dice, ¿no? Dice, la forma, ya, pero del alma, bueno, repito, perdón. La forma triunfó de parte del elemento invasor. El lenguaje expresivo fue el éxito del alma andina, pero no del alma incaica, porque el inca es mero accidente que logró una época, y no más que una época. Correcto, yo estoy de acuerdo incluso, ¿no? Arte y folclore, forma y lenguaje son la fusión del nuevo mundo andino. En el arte, por hacer con la cuestión estética, por eso el séptimo ensayo de Mariátegui, en el arte se creó un nuevo estilo. Otra palabra que se repite, se podrían leer el boletín, utilizan mucho la palabra estilo. ¿Bien? En el folclore, lo vernacular fluye de dos fuentes, más el arte, el folclore, el lenguaje, en una palabra, la forma está reseca porque falta la savia de la nueva idea, de esa nueva cultura, ¿no? De esa nueva idea de cultura, ¿no? Para arribar a la peruanidad, justamente en la discusión. La idea que contienda con las formas tradicionales que encaucen la beligerancia de los hombres sumidos en las cuevas serranas. Ahí se pone platónico esa parte si no me gustó, pero la idea que, repito la idea, ¿no? La idea que contienda con las formas tradicionales que encaucen la beligerancia de los hombres sumidos en las cuevas serranas. Es decir, claro, estos hombres sumidos en las cuevas cerradas tienen la potencialidad de la beligerancia contra la tradición colonial, si podemos colocar ese término, ¿no? Bien, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta por si acaso? Creo que Nardi colocó algo, perdón. Alex, porfa. Puso dos comentarios. Bueno, la primera ya lo respondiste de lo que es lo indígena en el Perú y en la literatura, y luego puso sujeto heterogéneo y discurso heterogéneo. ¿De repente tiene algún comentario al respecto? Sí, Nardi, coméntanos, escríbenos, no hay problema. O solo era con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Y bueno, otra vez yo recurro a Cornejo, entonces hay un sujeto heterogéneo, un sujeto diverso, si queremos decirlo, ¿no es cierto? Y también hay un discurso diverso, ¿no? Un discurso que son varios discursos dialogando o en contradicción de repente también, ¿no? Como el mismo productor de ese discurso. Sí, correcto, ¿no? Más bien, yo lo había conversado con Cristian en algún momento, ¿no? Sí, personalmente tengo una deuda con todo Cornejo Polar, no con Cornejo Polar, no con un libro de Cornejo Polar, con todo Cornejo Polar. Cristian también creo asume esa semi-responsabilidad, ¿no? Porque, y Oscar también hemos concordado también sobre ese tema, ¿no? Hay que darle su justo lugar. Yo creo que ya es hora de hacer un balance de Cornejo Polar, pero eso implica, claro, ¿no? Eso implica tiempo, sentarse, leer, discutir, ¿no? Y requiere
requiere coraje también, ¿no? Sobre todo bajo las circunstancias concretas en las que estamos, ¿no? Pero sí, yo creo, Nardi, que hay concomitancias en lo que yo digo y lo que plantea Cornejo Polar, sí, pero también he establecido mi diferencia también, ¿no? Mi diferencia epistémica o mis intereses de configuración, ¿no? Puede sonar muy parecido, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser lo mismo, no necesariamente, ¿no? Pero bueno, ya Nardi me ha colocado el grillete cornejiano, ¿no? Para futuras conversaciones. No es un simple comentario, sino... No. No Yo quiero mejor de los términos, yo los tomo. tus comentarios, tus apreciaciones, ¿no? Para nada me restringes, más bien estás corroborando conversaciones que yo sé que te has percatado, que Oscar acaba de participar, que es un compañero del doctorado, que Cristian, que es un amigo mío también, que está ya a punto de sustentar su tesis. Entonces, está en el aire, Nardi. Tú estás confirmando más bien asuntos. No te preocupes, no te sientas constreñida por si es que yo digo algo errado, tal vez. Te pido disculpas más bien yo. Bien, entonces, hagamos una línea panorámica, ¿no? En primer lugar, ¿no? Para más o menos ver esta cuestión, ¿no? La cuestión espacial, ¿no? La cuestión espacial se objetualiza en el boletín Titicaca. ¿Bien? El boletín, repito, es la objetualización de la dinámica de alisamiento espacial, ¿no? De los orcopatas, ¿no? ¿Por qué? Porque el boletín Titicaca se concentra en el decir y el mirar. Ese decir y ese mirar implican la necesidad o la búsqueda de la construcción de una subjetividad nueva, que no olvide el pasado, que no olvide el presente y que se proyecte el futuro. Bien, lo consiguieron, ya sabemos que eso quedó pendiente, ¿no? Entonces, esa es la cuestión espacial. Ahora, este espacio reconoce en primer lugar a un tipo de hombre. Primero está el hombre masa, ¿no? Que aún no, ahí vive, este hombre masa es simplemente la diferencia entre entre indígena y no indígena. Ahí funciona la masa, pero con una aproximación óptica nos damos cuenta que esta masa no es homogénea, no es el indio y el blanco, no es el indio y el criollo, no es el indio y el mestizo, es el indígena, perdón, es los indígenas, ¿no? Es los distintos tipos de... ¿Cómo puedo corroborar un poco también esta indicación? Porque, por ejemplo, ahora, creo que lo dije en la primera reunión, pero ahora hay investigación y ya se está con mucha seriedad, desde bastantes puntos de vista, crear una especie de canon o un corpus de literatura selvática, ¿no? Loretana, Madre de Dios, se está intentando hacer eso, ¿no? Porque es insatisfactorio, ¿no? Por ejemplo, también se está intentando hacer también de la mítica costeña, textos, cuentos, se está intentando sistematizar este tipo de producciones literarias, ¿no? Hay bastante que explorar, ¿no? La sierra, si vale el término, la sierra ha tenido su apogeo de colonización interna, ¿no? Pero también por el mismo peso de la heterogeneidad, ya es hora de salir un poco y ampliar la diferencia, ¿no? Ahora, por eso, la masa es criollo mestizo versus indígena o contraindígena. Y recordemos bien, ¿no? Tanto el criollo como el mestizo como el blanco, ¿no? En general, son superiores a la indígena. ¿Por qué? Porque el indígena tiene otro régimen estético, tiene otro tipo de pasiones y es considerado un primitivo. ¿Bien? Incluso está en las líneas del mismo Uriel García, ¿no? Cabe la posibilidad que encontremos muchas veces a lo largo del boletín esta idea, ¿no? Del indígena como masa, ¿no? O la indiada, ¿no? Si quieren utilizar ese término violento, ¿no? Ahora, pero en el proceso de afinar esa mirada, de esas participaciones de comprensión, entendemos que lo indígena no es uno, es múltiple, diferente, ¿no? Y la diferencia es profunda, ¿no? ¿Por qué es profunda? Porque su vértice de pensamiento está en otras circunstancias, en otras formas de construcción. Por eso, en la reunión pasada, cuando Paul preguntaba sobre la pertinencia o no de la hermenéutica gadameriana, yo decía,
bueno, Gadamer es un buen amigo de camino, ¿no? Pero hay que abandonarlo, ¿no? O, por ejemplo, si pensamos en el materialismo dialéctico marxista para abordar los problemas del hombre indio, genial, también es bonito, ¿no? Pero también tenemos que abandonarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso siguiendo también la participación de Oscar, ¿no? No solo la idea de estética, ¿qué idea de materia tienen, tienen los colectivos indígenas? ¿Qué idea de materia tienen? Ellos entienden la materia como nosotros, ¿no? No estoy tan seguro. Bien, entonces esa diferencia profunda, ¿no? Ahora, entonces por eso es que encontramos que de la masa pasamos pues al hombre, ¿no? Al hombre por venir. Incluso lo leí hace poquísimo, ¿no? Y Julián García habla de, pues, del hombre por venir, ¿no? Y claro, ese hombre por venir, mis estimados, ¿no? Tiene un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo está regido por una estética, ¿no? Dentro de mis ideas, o más o menos de mi investigación también, ¿no? Yo tengo un cuadro triple, bueno, sí, un cuadro triple, qué gracioso. Tengo un marco triple, ¿no? Que gira en torno a tres puntos, ¿no? Uno es los aspectos ontológicos, es decir, para ponerlo en llano, ¿no? Es decir, la jerarquía que se le da a las entidades con las cuales nos relacionamos, ¿no? Pueden ser espíritus, animales, fenómenos meteorológicos, hombres, otros colectivos de hombres, plantas. Esta ontología es narrada. Lo primero que se hace para ordenar a los seres es narrarlos, ¿no? Contarlos. Ahí aparece la palabra clave que es el mito, ¿no? El mito es fundamental, ¿no? Ahora, el mito, como es compartido por un grupo de personas, el mito nos permite o nos dice qué es lo que hay que percibir y qué es lo que no hay que percibir, o qué es lo que hay que ver y qué es lo que no hay que ver, qué es lo que hay que, para qué hay que abrir el cuerpo en las sensaciones y para qué no hay que abrir las sensaciones. ¿Bien? En el caso del amerindio en general, por supuesto, la mítica tiene una disposición amplia del cuerpo a la experiencia y la interpretación. ¿Bien? Diferente del modelo cerrado occidental, que es un cuerpo humano para otro hombre y con muchas trabas o dificultades para otro tipo de corporalidades, ¿no? Y finalmente, ¿no? O bueno, para continuar, esta narrativa, ¿no? Que genera una estética, es decir, modos de comprensión, dictámenes de sentir, genera una política, es decir, qué es lo que se administra y qué es lo que no se administra. En ese marco político, la política occidental es de la cosa y el hombre. La política indígena no es tanto así, no es, más bien es el hombre en medio de, o abierto a la relación de, ¿no? Por eso hay muchas críticas, ¿no? Interesantes sobre la pandemia, a partir de líderes indígenas, como bien Cristian citaba, de intelectuales indígenas, y su punto de vista también válido sobre, ¿no? Que se les llama, se les considera como pensamiento mágico, ¿no? Pensamiento mítico, pero mítico empleándose de manera peyorativa, ¿no? Entonces, por eso es que yo llego a la cuestión estética, ¿no? El cuerpo tiene una estética, pero ¿qué estética? ¿No? ¿Qué estamos llamados a sentir o a no? Y todo esto está en un marco epistémico que implica, pues, como les decía, ¿no? Una política. Ahora, ¿qué tiene que ver la política acá? Obvio, ¿no? Porque si dejamos de sentir o mutilamos el sentir, no sabemos a dónde llegaremos, ¿no? Y cuando se reconoce que el indígena es múltiple y que la diferencia es profunda, la propuesta o los tanteos del boletín no tienen que ver justamente con una praxis existencial, como un modo de habitar la tierra, ¿no? Por ejemplo, Valcárcel dice, ¿no? En la página 132 de la edición que estamos manejando, ¿no? Él dice, ¿no? Fuerte unidad y vitalidad de estilo. Nuevamente estilo, ¿eh? Valcárcel y Uriel utilizan estilo. ¿Eh? Tiene el Perú indio, sus usos y costumbres inmemoriales apenas y han variado, ¿no? Él insiste justamente en estos detalles, ¿no? Si han variado o si han tenido esta cuestión, ¿no? Ahora, pero siempre él va a caer en el biologismo que ya no funciona tanto, ¿no? Esta cuestión de, no llegan a ahondar que en el Perú
no es solo el pequeño país de criollos europeístas o mestizos ensimismados, sino que sigue siendo el hogareño recinto de una antiquísima raza que descansa en sueño fructífero de gloriosas hazañas, ¿no? Más o menos lo que decía Uriel, ¿no? Es decir, que estos indígenas que están en cavernas, ¿no? Que están en cavernas y que están por salir para beligerar contra las tradiciones o el tradicionalismo colonial, ¿no? Entonces, bajo ese criterio tenemos esta perspectiva, ¿no? Es decir, la necesidad, ¿no? De, de aproximarnos justamente a estas otras estéticas o estéticas otras, siguiendo un poco a Miñolo, ¿no? Sobre la peruanidad. Entonces, no estoy personalmente hablando o deslindándome, no estoy en la discusión romántica, ¿no? De la identidad nacional, sino más bien en la discusión de una circunstancia más amplia o un sistema más conflictivo, ¿no? Conflictivo, insisto, no siguiendo Cornejo Polar, de un sistema conflictivo por las condiciones de construcción, no porque haya un encuentro de enemigos o contrarios, ¿no? No es A versus B o algo así, no es del bando A y el bando X, ¿no? Sino son los principios a través de los cuales se va configurando los modos de pensar, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna cuestión para ir cerrando, ¿no? La discusión. Yo tengo una duda, César, Dime. y es justamente acerca del tema de lo indígena. Sí, genial. Me parece bien chévere, y esto es en realidad un debate bien interesante, ¿no? O sea, ahí la pregunta esta de si cuando un indígena deja de vestirse como esperemos que se viste, si un indígena utiliza jean, sigue siendo indígena, ¿no? Pero apuntando al boletín Titicaca, la propuesta que sostienes de que el sujeto indígena o el indígena es un marco de comprensión distinta, ¿se podría aplicar para los intelectuales del boletín Titicaca? Pues yo creo que con Churata, en el Pez de Oro, sí hay un marco otro, sí hay un marco de comprensión otro, pero en el boletín Titicaca, justamente composiciones como la de Valcárcel o la de Uriel García, en la cuales pareciera que el indígena es eso, es esa masa de la cual ellos no participan. Entonces, ¿hasta qué punto en el boletín Titicacas el sujeto indígena o la perspectiva indígena sería la mayoritaria o sería a donde se estaba caminando, ¿no? A mí, como una potencia mayoritaria? Bueno, personalmente iba a decir, pero es falso lo que voy a decir, no es personal. La respuesta no es tan compleja, ¿no? La respuesta es que ellos, hablando en porcentajes, ¿no? Ellos no estaban todavía, no estaban aproximándose mucho a la otra margen, ¿no? El que más o menos, el que me parece más interesante es Uriel García, y por otro lado, el texto que tenemos también próximo es el Camili, ¿no? A pesar de que tenemos a Choquibán Cayulo participando, tenemos a Mateo Jaica, ¿no? Tenemos participando, pero aún es muy incipiente, ¿no? El boletín Titicaca en ese aspecto, ¿no? O sea, están en la vanguardia de la especulación, están en la vanguardia de la exploración, ¿no? Para ese tiempo, pero de que sus esfuerzos hayan estado próximos a la llegada, eso sí no se nota, ¿no? No se nota mucho, ¿no? Y no me parece triste ni lamentable, ¿no? Simplemente que, bueno, forma parte de ese momento, ¿no? Y por eso, ¿no? Es lo más avanzado, ¿no? De ese momento, es lo más top de ese momento, ¿no? Ahora, no sé qué es lo más top ahora, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ese tipo de aproximaciones, desde, si podemos decir, la academia, ¿no? O desde el punto de vista intelectual, ¿no? Porque lo dije en la primera reunión, ¿no? Cuando explicaba los conceptos de lo liso y lo estriado, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que el alisamiento del capitalismo, ¿no? Intensificó e hizo veloces las relaciones, es por esto que los orcopatas no es que hayan tenido una formación educativa como la que, por ejemplo, yo he tenido, o Cristian, sino, o varios de nosotros acá reunidos, ¿no? Ellos no tuvieron esa educación, sino que fueron, pues, acumulando información que llegaba gracias, ¿no? al tráfico de productos, ¿no? En este caso de productos intelectuales, revistas, libros,
almanaques, ¿no? Entonces, es así que se fue construyendo, ¿no? Entonces, eso es un primer pálpito, ¿no? Es un trabajo incipiente, ¿no? Y eso es lo que representa, pues, el boletín, ¿no? Hola César, ¿qué tal? Yo creo que es importante Dale, dale. siempre comenzar con esa acotación también porque, por ejemplo, utilizando el mismo Churata, ¿no? Tú sabes que ahora hay ciertos autores, ¿no? Que por ejemplo, sobre todo la escuela Churatólogo. más europea, ¿no? Badini, Boschar, Ya. Boschart, monasterios también, que ellos están buscando casi leer a Churata como un autor indígena, lo cual es sumamente preocupante. Sí, Entonces no yo lo es, creo que, yendo a la acotación que hizo el compañero anterior, creo que es Nicolás. importante también comenzar con esa acotación, ¿no? Que autores como Uriel García, que tú has usado, ¿no? Que Bueno, tienen estos límites. Yo creo que ahí también podría ser interesante retomar el diálogo con pensar cómo ellos están traduciendo a su propio sujeto indígena. Y ajá. ahí, por ejemplo, hay trabajos de los cuales luego podemos ir dialogando más. Pero sí considero que es importante hacer esa acotación. Ahora, ¿tú qué piensas, ya, digamos, un poco para poner la carne en el asador, digamos? A ver, ¿Tú qué piensas de esta forzada lectura indigenizadora de Churata? Bueno, para empezar, bueno, según mi investigación, o sea, bueno, según mi investigación, yo considero que Churata está en el intento de indigenizar lo occidental. Por ende, si queremos indigenizar a un indigenizante, disculpando que parece gracioso, ¿no? Si queremos indigenizar a un indigenizante, ya es problemático, ¿no? Porque estamos buscándole 3 piezas de gato, ¿no? O 5, no sé cuál es la frase exacta, ¿no? Entonces, eso es problemático, ¿no? Ahora, yo entiendo tu indicación de que siempre sería bueno empezar por indicar los límites del boletín, que ya los he explicado gracias a la pregunta de Nicolás, o explicar los límites del propio pez de oro, que sí los he hecho ya, pero yo no llego a... Yo no comienzo con los límites, ¿sabes por qué? Porque yo prefiero que caigan por su propio peso, ¿bien? Entonces, yo los pienso más como conclusiones que como inicios. Es decir, vamos a concluir después de un análisis razonable que el boletín estaba más limitado que avanzado, pero para esa época estaba pues en un punto altísimo. Al igual que el pez de oro, con todas sus limitaciones, yo considero que sí está muy avanzada, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y que de todas maneras también es un proyecto limitado porque es el primer volumen de su proyecto enciclopédico que nunca llegó a completarse, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando con un retazo, ¿no? Y claro, el problema es el siguiente, Cristian, ¿no? Creo que sacar conclusiones a partir de un retazo, ese es el problema. Querer construir, querer concluir a partir de un retazo, ese sería el problema, ¿no? Ese sería el problema máximo, ¿no? Más que indigenizar a Churata, sería creer que la última palabra está en el pez de oro y no le está, y porque ahí no acaba pues la discusión, más bien ahí empieza, ¿no? Ahí es el primer paso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta tal vez? Comentario, ya saben, pullas, reclamos. Alex, tal vez. Alex me prometió que me iba a preguntar mucho y día. Ah, hoy, desde ahora son 8:33. Pero bueno, entonces, si es que no hay otra duda, algún comentario, tal vez, ya tendríamos que decirnos adiós. Una consulta, Dime, Poli. pues, este, no quizá, bueno, dos consultas. La primera es, Dale, dale. te estuve escuchando acerca del cuerpo, ¿no? Ajá, sí, sí, El sí. cuerpo del indígena, o sea, ¿cuál es, digamos, cómo se sitúa, ¿no? El cuerpo del Ajá, indígena en todo este discurso que tú estás hablando, pero cuando ajá, tú estás hablando acerca de eso, se me asoció una idea con el danzante de tijeras, ¿no? ajá. Y me da la sensación que el, el pez de oro de Gamaliel
es como esa dinámica del danzante de tijera. Tiene porque el danzante, bueno, no soy un especialista ni nada por el estilo, solo Danza nomás, voy a con toda asumir confianza. una Con toda cosa, confianza. que el danzante de tijera asume una situación como un poco de lo animal, ¿no? Una representación de lo animal, ¿no? Entonces, en Gamaliel Churata también hay una intención que creo que, digamos que también linda o elucubra con lo esotérico. Bueno, esa es una apreciación que tengo porque le he dado una lectura, pero me da la sensación de que ese aspecto no entendible llega a ser un límite esotérico, y creo que eso no se ha indagado mucho tampoco acerca de Gamaliel Churata, ¿no? Eh, yo lo que quería sugerirte es hacer un ciclo de lecturas acerca de Gamaliel Churata, ¿no? Hacer un ciclo de lecturas para ir leyéndolo, ir comentándolo, el pez de oro, ¿no? Y sería muy interesante. Estoy muy agradecido por, por tus seminarios, gracias. Gracias a ti, Paul. Bueno, quien es un mejor especialista, un más imbuido en el tema de la cuestión de danza, ¿no? ¿No? Y la cuestión del Kamaj, ¿no? Es Cristian Higuera, que ha trabajado pues su maestría sobre tiene una investigación muy buena sobre el tema, que justamente aborda lo que acabas de decir. Lo que acaba de decir, Cristian lo ha desarrollado muy bien. Más bien, no sé dónde podemos encontrar tu trabajo, Cristian, o todavía es inédito. ¿Cuándo lo vamos a poder leer en todo caso? Sigue, sigue esperándose que se publique prontamente. Ahora, es un artículo que está en inglés, pero también estoy viendo traducirlo para publicarlo en español, ¿no? Claro, pues no seas colonial, pues, Cristian, por favor. Obvio, claro, sí. Hay que comenzar con el ejemplo. Pero en efecto, lo que señala el compañero es correcto, ¿no? Volver a esa lectura de Danzak. Hay aproximaciones, ¿no? De repente, si hay interés, se puede revisar el trabajo también de Ulises Juan Ceballos Aguilar, que tiene un trabajo muy interesante, que está en su libro Las provincias contraatacan. También se puede revisar el trabajo de Ayuke Kusipuma, que está en una compilación de trabajos sobre Arguedas, y se conecta perfectamente con esa noción que tú has mencionado, ¿no? Que la estética del cuerpo, ¿no? Sí, pero por eso, continuando con lo que decía Paul, ¿no? Porque la pregunta es la siguiente, ¿no? Es cómo se entiende el cuerpo en otros regímenes de comprensión, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo se entiende el cuerpo? ¿No? Es importante, ¿no? Y claro, cuando yo indico la cuestión estética en relación al espacio del hombre en el boletín, en todo su trabajo incipiente, estamos abordando una exploración primera y trunca, ¿no? Ahora, sobre lo de Churata y el danzante y la animalidad, claro, hay un término griego, ¿no? De la hierofanización, ¿no? Y claro, que es pertinente, que tendríamos que leer el texto de Cristian, que ya ojalá que lo traduzca ya pronto, ¿no? Para nosotros. Yo prometo por ahí pasarlo también cuando lo tengamos, porque es un texto que me parece importante. Y bueno, también parte de mi investigación del doctorado tiene que ver justamente con la cuestión animal, ¿no? Para construir una cuestión más amplia todavía, ¿no? Que estoy junto a ustedes, gracias a ustedes también, profundizando, ¿no? ¿Hay escrito algo por ahí, Alex? Sí, propone ahí Nardi, la estética chicha sería la continuación, recreación de la estética indígena, ¿no? La estética chicha, a lo que mencionaste también en la sesión pasada. Esa es la propuesta del Dorian. profesor Dorian Espesúa, ¿no? Respetable, ¿no? También es un tanteo. Me hizo recordar, por ejemplo, el texto de Dorian Espesúa se parece al artículo, pues, de Lima, ciudad sin novela de Ribeiro, ¿no? Pocos años antes de que aparezca, pues, La ciudad de los perros, ¿no? Que hasta fue tan buena novela en la ciudad de Lima que hasta con mapa salió, ¿no? Entonces, yo creo que lo que propone
Dorian también es eso, ¿no? La intuición de una novela chicha o de una estética chicha. Ahora, yo no sé si propiamente será la continuación de lo indígena, pero de que podría ser una vertiente literaria, sí, porque yo considero, ayer conversaba con un amigo, sí, hay bastante que explorar también ahí, hay una lógica, un trabajo, ¿no? Ahí sí nos han ganado los sociólogos y los antropólogos. Bueno, y no estoy hablando de los críticos literarios, ahí me he colado, y estoy hablando de los escritores, ¿no? Es decir, los escritores como constructores de este tipo de percepciones que están un poco dejadas de lado. Y esto tiene que ver con esta idea aristocratizante de los intelectuales y de los escritores, ¿no? O sea, algo así como que la representación de lo bello y todo eso. Es un tema largo, ¿no? Que Bourdieu también lo toma en las reglas del arte. Pero puede que sí, Nardi, puede que no, pero de que existe o sería una intuición interesante de la propuesta de Dorian, claro que lo es. Fue refrendada por García Bedoya hace poco también, dicho ese de paso, ¿eh? Y bueno, ya tiene como que personas de peso que considera, ¿no? Dorian, que me parece esta idea interesante, ¿no? Y García Bedoya, que la continúa, me parecen dos referentes que sí son válidos de tomar en cuenta, ¿no? Para esta cuestión. ¿Qué hay otra cosa más? Alexito. Ya, Oscar, creo que tiene una pregunta. Ah, ya, Oscar, comenta, porfa. ya, solamente más que nada acotar algo más que Dale. mencionaba, la animalidad. Creo que ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Ah? Que, como decía un antropólogo en una ocasión, por ejemplo, ¿para quién es rito? ¿Cómo se llama rito, no? Con ese término conocen la población amazónica o la población andina, o nosotros lo que queremos explicar ese fenómeno hemos puesto, ¿no? Entonces, me llama la atención bastante eso, por ejemplo, en la cultura quechua que conozco más, no lo conozco a Aymara tanto, ni tampoco mucho menos a la población amazónica, en este caso, a la familia lingüísticamente arawak, que está cercano a la parte andina, son los ashánicas y nomatziguengas, ¿no? Que está en la parte oriental, la cual estoy haciendo tesis sobre el contacto lingüístico y cultural entre esos pueblos, más o menos desde más antes de la colonia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, tanto en la Amazonía, en la parte andina, hay una similitud que podría decir que siempre el sujeto andino se va, el quechua, mejor dicho, se va a desdoblar en la planta o en el animal. No es como nosotros en el mundo occidental que tenemos, sufre Oscar Oman, ¿no? Porque le dejó su amor, ¿no? No, sino está en la planta. Y los animales también están es la misma jerarquía, no es como en el mundo occidental, Dios, ángeles, después viene el Papa, o desde el que sigue el Papa es rey, después el hombre y la naturaleza más abajo, y después el animal, la naturaleza abajo. No hay eso, sino está en ese mismo nivel. Y eso es donde se puede percibir, es en los cantos, que llamaríamos orales, ¿no? Que allí están, no es otro, sino está en el mismo nivel. Es su ñañay, o sea, es su hermana, es su ture, su hermano. Su hermano. Entonces, y lo que siempre, casi la gran mayoría de lo que he visto es que se desdobla en otro. No es el como nosotros, que es el yo, ¿no? El otro tiene que también ver colectivizado. Allí también necesita, claro, actualmente, esa colectividad se ha debilitado. No puedo negarlo, es bastante débil ya en la parte andina, porque ya son más o menos aproximadamente 500 años aproximadamente que están conviviendo con el otro, que están en ese tránsito, y ese tránsito, interrelación no es pacífica, ¿no? Generalmente es marginación, ¿no? Directa e indirectamente, ¿no? Casi poco nomás, por ejemplo, el caso de cuando los periodistas lo señalaban, ¿no? Que aprendan de nosotros, ¿no? El lenguaje, ¿no? Entonces, creo que allí hay que tener bastante cuidado en la parte, el análisis de estos textos, hasta qué punto están en ese aspecto. Por eso para mí también uno de los elementos es eso de rastrear todavía si bien es cierto está escrito en la lengua quechua, pero qué trae de abajo, ¿no? Solamente un arma la lengua, ¿no? Un pretexto, ¿no? Y muchas veces lo traduce y pasa eso, ¿no? Entonces creo que solamente quería decirle eso, porque el sujeto andino siempre se va a desdoblarse en la naturaleza, en este caso en el animal, o si no en la planta.
Y las montañas también, por ejemplo, no sé si en Aymara, no sé si habrás visto, porque tienes que, si vas a hacer estudio, lo que están haciendo este Churata, tengan cuidado, porque dentro de eso hay varias capas, que son un sujeto que está interactuando allí, y no creo que escapa de esta realidad, como nosotros ahorita, ¿no? No podemos escapar de esta realidad que estamos discutiendo en este ámbito, ¿no? Es parte de nuestra realidad, y hay muchas cosas que inconscientemente lo arrastramos, ¿no? Después ya más adelante quizás nos daremos cuenta. Entonces, en este caso yo creo que ahí hay una interferencia de percepciones, de concepciones. Si bien es cierto, el soporte de la voz, del pensamiento, es el castellano, pero mezclado con aymara y con quechua, porque hay varias palabras que están dentro de ese texto, aymara y quechua también, y a eso, y el otro pensamiento que mencionabas, por ejemplo, hay una parte que comienza a pelearse con los filósofos, como Platón y Nietzsche, ¿no? Y eso no es gratuito, ¿no? Entonces creo que es un texto bastante complejísimo. Entonces, ¿hasta qué punto está arrastrando la percepción del otro, ¿no? En este caso, de la población aymara, con la cual interactuó, ¿no? Entonces, solamente quería decirle eso, porque si no podemos hacer lectura, bien, está bien, ¿no? Pero va a quedar muy corto, ¿no? No vamos, en vez de profundizarlo más, lo debilitamos, ¿no? Otro viene, y como decía el profesor Marcel, ¿te recuerdas? Otro viene y los levanta, ¿no? Como la hierba que viene de atrás y ¡fan! Uno cae en el aire, ¿no? O sea, porque no hemos visto las otras partes, porque son textos que llamaría como fronteras, no sé hasta qué punto sería ese concepto de frontera de la escritura, lo titula su tesis Miguel Ángel Guamán para investigar el pez de oro. Yo estoy de acuerdo contigo línea por línea, palabra por palabra. Es más, yo te voy a dar mi tesis aquí, Oscar, para que la revises, porque justamente yo comparto todo lo que acabas de decir, lo comparto a plenitud, estoy de acuerdo, no tengo nada que decir. Y sobre la frontera, claro, eso dice Guamán, ¿no? En su libro, Frontera de la Escritura, su tesis, y él califica, por ejemplo, el pez de oro como un pucliai, ¿no? Una literatura de tipo pucliai, ¿no? Y bueno, el mismo Churata habla de que el pez de oro es un laijácul, ¿no? Entonces, habría que profundizar en eso, como tú bien dices. Y yo creo que no tengo nada que decir, está genial. ¿Alguna otra duda última ya tal vez para cerrar, Alex, tal vez, o alguien más? Gracias, Oscar, obviamente, gracias, te agradezco mucho. Sí, César, ya para ir cerrando también, si es que nadie tiene algún comentario allí. Quería retomar, al inicio mencionabas o hacías hincapié en esta idea o en esta postura sumamente válida del boletín, entendido como en la primera etapa como un ente publicitario, ¿no? Una publicidad o una revista nacida para hacer la publicidad al poemario Ande, ¿no? Esa es la función y es algo que recalca siempre Juan Ceballos Aguilar también, y es algo que se puede leer allí mismo en la primera nota que aparece en el boletín, ¿no? En el primer breve editorial que ponen allí, ¿no? Que esta editorial o esta revista ha nacido para difundir la producción nueva, la producción vanguardista que nace en los Andes, ¿no? Pero tenía esta duda, quizás pueda darme más luces allí, es que, como dice Cristian, a Churata se le ha dado una lectura bastante indigenizante, ¿no? Se le ha vuelto indigenizante a la propuesta creativa de Churata, intelectual también. ¿Qué pasa o por qué no sucede ello? Claro que no estoy reclamando que suceda, sino que, claro, ¿cuál es la razón en la que no se le ha dado esta observación a la obra de Alejandro Peralta, al poemario Andes sobre todo, ¿no? Las lecturas que hay acerca de este poemario generalmente no recalcan en esta representatividad andina, ¿no? Sino recalcan mucho más en el lado modernizante, entendiéndolo como la incursión de esta modernidad urbana dentro del Ande, más sobre todo, ¿no? ¿A qué atribuirías esto? Quizás que no haya esta lectura cerrada, pero sí la hay sobremanera en el caso de Churata. ¿Es debido a los ensayos, a la postura ensayística, es debido a que Alejandro Peralta no tuvo una producción ensayística como sí la tuvo Churata? O quizás allí también hay que buscar en archivos cuáles son las posturas, particularmente yo no he encontrado reflexiones ensayísticas de Alejandro Peralta, ¿no? Pues quizás la haya, quizás no,
pero quizás es debido a esto. ¿Cuál es tu observación allí por ese lado? Bueno, yo tengo varias respuestas para eso. La primera es que podríamos decir que el boletín Titicaca se divide en dos partes. La primera promocional y la segunda no promocional. Entonces, ¿qué significa? Que el poemario Ande simplemente fue un pretexto, pues, ¿no? Entonces, van dos, ¿no? El Ande como pretexto, Ande como la primera fase explorativa y la segunda fase ya más próxima al proyecto espacial, antropológico y estético. Y mi tercera cuestión, es más, mi respuesta va a ser una pregunta, ¿no? ¿A ti te parece Ande proyectivo, así como, o tan, a veces dicen un adjetivo así bien rimbombante, ¿no? ¿Te parece Ande tan poderoso como el pez de oro? Tenemos en la producción, por ejemplo, de Alejandro Peralta, un libro tan poderoso como El pez de oro, me parece que no. Ahora, claro, fue útil en su momento y bueno, se despacha, ¿no? Porque ya se quedó en su tiempo, ¿no? Y no está mala, es parte del proceso histórico, ¿no? Por eso yo he leído a Ande y a mí me pareció, de repente fue bacán en su tiempo, ¿ya? Pero a mí me parece un poemario no tan bueno, ¿no? Pero de que sirvió, pues, ¿no? Fue útil para ese momento, ¿no? No sé tú, o a ti te parece que sí, o sea, por eso para cerrar mi respuesta con pregunta, o a ti te parece que sí Ande es un poemario así, que se tiene que ser revalorado, se tiene que recuperar porque tiene esta profundidad andina, así. No creo que no sé tú qué dices. Mi pregunta iba más, claro, por ese lado, ¿no? Hay una profundidad andina dentro de este poemario titulado sobre todo Ande, ¿no? Con este énfasis, pero que como te digo, no ha sido observado de la misma manera en la que quizás Peralta habría construido su obra, ¿no? Enfatizando en el lado andino, ¿no? Sobre todo se le ha dado esta observación estética en el sentido ya más superficial de la mezcla, o los términos que utilizan en la irrupción de la modernidad urbana dentro del espacio andino a través de la poesía, ¿no? Claro, el PESD ofrece una mirada mucho más amplia, es una enciclopedia, como mencionaba, no es un proyecto enciclopédico, lo que no buscó Alejandro Peralta de ninguna manera, ¿no? Al menos en ese libro. No era parte de su proyecto y me parece que no tuvo un proyecto marcado como sí lo tuvo Churata, ¿no? Pero más o menos por ahí va mi observación, ¿no? Pero sí, yo en la primera parte, yo no concuerdo en la idea de que Ande haya nacido como un pretexto, ¿no? No comparto en que haya nacido como un pretexto, sino que para mí la propuesta es que el boletín fue construyendo su camino a partir de la postura, ¿no? Y esto se observa en los cambios de nombre, incluso que hay. El primer nombre que hay en el boletín es Editorial Titicaca Boletín, ¿no? Están haciendo no utilizó Ande como un pretexto, más bien fue al contrario, me parece, ¿no? Y fue encontrando su camino, quizás valiéndose de estrategias de legitimación, como son contactar con diversos intelectuales de la época, internacionales, y a partir de eso encontró un canal en el cual pudo, aparte de la poesía que lo intentaron realizar con el libro Ande, encontró un canal mucho más amplio, mucho más diverso a partir del boletín. Y es allí, con motivo bien con este motivo que crean una red de intelectuales desde el sur andino, ¿no? Porque también hay que ver que Ande de Peralta no era el único libro que ellos planeaban producir, sino que tenían varios más en la lista, ¿no? Incluido uno de Magda Portal. Así que la red no solamente era... 2 o 3 más tenían. Claro, el proyecto no era solamente... claro, eran varios que tuvieron en proyecto, ¿no? Pero no se llegó a concretar. Unos pocos más que he visto por allí, pero incluso, mira, hasta el poemario, un libro de Magda Portal, no recuerdo si es un poemario, un libro de ensayos, y no tenían proyectado únicamente la producción de autores del sur andino, sino también llegar a enarbolar o a crear un nexo con la capital, ¿no? Entonces, por ahí en ese sentido nada más es el que discrepa un poco con lo que mencionaste. Bueno, sí, soné un poco violento, tal vez pido disculpas, ¿no? No es que ellos hayan maquinado el pretexto de su existencia y de su proyecto a partir de antes, sino que, bueno, una confluencia de hechos. Y bueno, desde mi lectura así diacrónica, digo, bueno,
si lo leemos así, pues Andes fue un pretexto porque nos derivó a otra circunstancia. Además, claro, el Grupo Orcopata y el boletín fue un trabajo en el camino, ¿no? Fue un trabajo en progreso, ¿no? Y nosotros estamos revisando un trabajo en progreso no acabado. Y bueno, sí estoy de acuerdo contigo, con tu acotación, está perfecto. No discrepo con lo que acabas de precisar sobre lo que dije. Bien. Listo. ¿Alguien tiene alguna consulta más? ¿O cerramos la sesión allí? Bueno, parece que no. Sí, genial. Esto. César, muchas gracias, César, por las 3 sesiones que nos has impartido, que a lo largo de la semana. Muchas gracias nuevamente a los asistentes, a cada uno de ustedes por su constancia, por estar constantes aquí